Muchas gracias te damos esta mañana, Señor. Te bendecimos y te damos honra y gloria a ti y solamente a ti. Padre, esta mañana al traerte los diezmos y las ofrendas, te pido como siempre que tú bendigas al dador alegre. Y ahora al entrar en tu palabra, Señor, cuando abra mi boca, te pido que la llenes tú, Señor, y me ayudes a hablar, me ayudes a explicar. Señor, que por medio de mí tú edifiques, purifiques, redarguyas, reprendas, salves, liberes, Señor, y sanes a todo el que me oye. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, esta semana vamos a continuar con nuestro estudio en el Evangelio de San Juan. Y vamos a ver los versos 16 hasta el verso 21. Y este primer verso, Juan 3:16, es probablemente el verso más conocido de la Biblia en todo el mundo, ¿verdad? Muchos nos los hemos memorizado desde niños. Y encapsula en él, hermanos, a grandes verdades acerca de Dios. Esta mañana oramos y mencionamos de que Dios es amor, ¿verdad? Dios no tiene amor, Dios no representa el amor, Él es amor, Él es la mera definición del amor. Y esta mañana he intitulado este mensaje, El amor es un verbo. El amor es un verbo. ¿Qué es un verbo? Un verbo es una palabra que denota acción, ¿verdad? Entonces, el amor es una acción, es un verbo. Y vamos a comenzar en el nombre del Señor. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermanos, aquí podemos ver varias cosas. El mundo aquí también puede incluir toda la creación. Y nótese que después de describir el amor de Dios, le sigue una acción. Entonces dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo amó Dios al mundo? Dijo, oh, ¿sabes qué? Los quiero mucho. Es una muy bonita creación. Y se quedó así nomás. Dice, no. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que tomó una acción. El amor es un verbo, denota acción. Y dice, ¿y qué dice? Que ha dado a su Hijo unigénito. Si yo como padre digo, bueno, mis hijos ya están grandes, pero cuando estaban pequeños, si yo como padre hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo amo mucho a mis hijos, los quiero mucho. Pero si no proveía por ellos, si no les daba de comer, si no les daba un techo bajo cual vivir, si no les daba ropa que vestir, si no los ayudaba a obtener educación, entonces, ¿de veras amaba a mis hijos? El amor, hermanos, no es una emoción. Miren, en estos días, el amor ha sido distorsionado de tantas maneras, ¿verdad? El amor, hermanos, no es, sí, obviamente sí involucra las emociones, ¿verdad? Eso no queda duda sobre ello. Pero más que eso, el amor es una acción, ¿verdad? Entonces Dios pudiera haber dicho, porque de tal manera Dios amó al mundo y quedarse ahí, yo sí los quiero mucho. Pero no hacer nada a causa de su amor no es verdadero amor.
Entonces, a causa de su amor, Dios dio a su Hijo unigénito, su único Hijo, ¿verdad? Lo entregó por amor a nosotros. ¿Y qué es lo que hizo su Hijo? ¿Cómo se llama su Hijo? Se llama Jesús, se llama Yeshua. Y lo envió Dios a este mundo para una misión única, pero una misión terrible. Dios mandó a su Hijo Jesús Yeshua al mundo a que muriera por los pecados de la humanidad. Una de las cosas que debemos de comprender, hermanos, es que el pecado, ¿de qué estoy hablando del pecado? Mentiras, adulterio, lujuria, brujerías, chismes, homicidios. Estoy seguro que solamente estos cuantos pecados que mencioné, todo el que me está oyendo los hemos cometido, ¿verdad? Eso es el pecado. Y el pecado, hermanos, nos separa de Dios. En el principio, si leemos la historia de Adán y Eva, nos damos cuenta que Dios creó a Adán y Eva y toda la creación sin pecado, era perfecto. Y le dio al hombre y a la mujer libre albedrío, les dio su propia voluntad. Y les dijo, había dos árboles mayores, ¿verdad? Había árboles de todo tipo de fruto, pero había dos árboles mayores. Un árbol se llamaba el árbol del conocimiento del bien y el mal, y otro árbol se llamaba el árbol de la vida. Y Dios probó a Adán y Eva y les dijo, de todos los árboles que ustedes quieran, pueden comer en el huerto del Edén, pero solamente les prohíbo de un árbol. No coman del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque tal día que ustedes hagan eso, van a morir. ¿Qué fue lo que pasó? Sabemos, la serpiente, la Nahash, se llama en hebreo, sedujo a Eva, comió del fruto, Adán comió del fruto, desobedecieron a Dios y allí entró, ese fue el primer pecado. La desobediencia a Dios fue el primer pecado, la desobediencia a su palabra. Y allí entró la muerte, el pecado a la humanidad. Ahora nosotros heredamos esa naturaleza pecaminosa y por lo tanto estamos separados de Dios porque el pecado nos separa de Dios. Entonces, pero Dios, hermanos, Él ya tenía un plan. ¿Por qué no vemos eso? Ahí en Génesis, me parece que 3:15, si me recuerdo bien. Dios tenía un plan. Génesis 3:15 dice, voy a ponerlo en español. Y este versículo, hermanos, es la primera profecía sobre la venida de Jesús y Yeshua. Dios ya tenía un plan desde el principio. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Estaba hablando de la serpiente, estaba maldiciendo a la serpiente. Y dijo, voy a poner enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Ahora, hay dos cosas interesantes. No tenemos tiempo, ya he predicado sobre esto. ¿Cuál es la simiente de la serpiente? Son los Nefilim. Son los ángeles caídos que los llamaban los observadores o los vigilantes, que se metieron con mujeres y tuvieron gigantes. Esa simiente malvada de Satanás, hermanos, dice la palabra de Dios que había antes del diluvio y después del diluvio.
Y esa simiente de Satanás aún camina entre nosotros y eventualmente va a ser manifestada como el anticristo, el antimesías. Pero no tengo tiempo de entrar en eso ahora. Y la simiente suya, la simiente de la mujer. Miren, es interesante esto. Cuando habla de simiente, está hablando del hombre, ¿verdad? Porque el hombre es el que siembra la simiente en la mujer. Pero hay algo muy interesante aquí. La simiente que está hablando aquí no iba a ser ningún hombre, ¿verdad? Sino iba a ser ¿quién? Jesús, Yeshua. Cuando María o Miriam salió embarazada, encinta, no fue ningún hombre, hermanos, sino que fue ¿quién? Dios mismo, la simiente, esa simiente santa, conocida como que Dios mandó a su Hijo unigénito, es Jesús, es Yeshua. Entonces Dios tenía un plan desde el principio y dijo, la serpiente te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. En otras palabras, Jesús Yeshua, cuando murió y resucitó, aplastó la cabeza de Satanás, de la serpiente. Y sí, él lo hirió en el calcañar, ¿verdad? Jesús tuvo que morir, fue crucificado, ¿verdad? Entonces Jesús, Yeshua, fue enviado por el Padre a la tierra para morir por los pecados de la humanidad. Lo envió, dijo, que ha dado a su Hijo unigénito. Lo entregó y él sufrió una terrible muerte. La muerte de la crucifixión, hermanos, me parece que fueron los persas los que inventaron ese tipo de muerte. Y era diseñada para varias cosas. Una, para que fuera una muerte muy dolorosa y muy lenta. Y dos, para vergüenza, para la vergüenza suprema era ser crucificado. Y cuando ustedes miran a Jesús y lo pintan, lo miran tapado aquí, ¿verdad? Por razones obvias, pero los crucificaban desnudos, hermanos. Era una muerte muy penosa y era una muerte muy dolorosa, ¿verdad? Primero los azotaban, como lo azotaron a Jesús, a Yeshua, y el látigo tenía pedazos de fierro y de hueso. Básicamente quedaba despedazadas las personas a quien les daban latigazos, y muchos morían solamente por ser latigados. Y cuando los ponían en la cruz, los crucificaban de tal manera que tenían que alzarse para poder respirar. Y cuando ya estaban demasiado cansados para poder alzarse, se morían de asfixión. Y esto a veces tardaba de 2 a 3 días, ¿verdad? Y así estaba diseñado. La muerte de la crucifixión estaba diseñada para máximo dolor y máximo tiempo para morir. No crean que fue cualquier cosa, ¿verdad? Entonces dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que viniera, ¿verdad? Para que sufriera esa muerte terrible para pagar el precio de nuestros pecados, ¿verdad? Hay una tradición que llevan a cabo en las Filipinas en lo que llaman la Semana Santa, donde las personas literalmente son clavadas a una cruz. No sé si lo han visto. Los clavan en las manos y los levantan. Hermanos, esto es totalmente una pérdida de tiempo. Ningún humano puede morir por los pecados de la humanidad porque todos somos pecadores. Entonces, el que pagó el precio, el que debía pagar el precio de los pecados, tenía que ser un hombre y tenía que ser una persona inocente, una persona sin pecado, ¿verdad? Por eso, cuando los judíos sacrificaban un cordero, tenía que ser un cordero sin defecto, ¿verdad? Si tenía algún defecto,
no calificaba para ser crucificado porque el defecto representa el pecado. Tenía que ser un cordero sin un defecto y ya lo sacrificaban y cubría los pecados temporalmente. Pero Jesús, Yeshua, el Cordero de Dios, ¿verdad? Su sangre no era humana, su sangre era divina. Y vivió una vida perfecta, sin pecado. Y cuando llegó el tiempo de que Él pagara el precio que ha dado a su Hijo unigénito para morir por los pecados de la humanidad, Él calificaba porque Él era el Cordero sin pecado. Acordémonos de esto. Y pagó ese precio terrible. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por amor. Por amor, por amor. El amor de Dios. ¿Verdad? Tenemos que comprender, hermanos, lo terrible que es el pecado. Y el precio terrible que se pagó por el pecado. Por eso cuando escucho o veo pastores o veo personas decir malas palabras desde el púlpito o andar diciendo chistes sucios o personas que se llaman hermanos y viven junto con otras personas sin casarse, viviendo en fornicación, o miro otras personas drogándose o emborrachándose y dicen que son creyentes o viviendo en pecado secreto y no se arrepienten. Están pisoteando, hermanos. Están despreciando el terrible precio que pagó Jesús, Yeshua, en la cruz. Miren, Él vino a salvarnos de nuestros pecados. No vino para que pecáramos cómodamente. Hay denominaciones donde no les llaman la atención a las personas, donde no predican la santidad, donde no predican el arrepentimiento del pecado, donde no predican que debemos de ponernos en bien con Dios. Están pisoteando, están haciendo en nada el sacrificio de Jesús, de Yeshua, en la cruz. Y es algo muy serio. Es algo muy serio y hace tiempo, ¿verdad? Hubo una palabra de Dios que Dios iba a comenzar a exponer a estas personas que viven en pecado secreto. Y ayer o antier salió otro pastor de otra mega iglesia acusado de pecado sexual, ¿verdad? Y hermanos, Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado el Señor. Y lo que debemos de entender, hermanos, es que Él nos ama tanto. Y Él no quiere que nadie se vaya al infierno. Pero si insistimos en pecar deliberadamente, si creemos que podemos esconder nuestro pecado, estamos muy equivocados. Si crees que puedes andar hablando lo que quieres hablar y no refrenas tu lengua, estás muy equivocado, estás muy equivocada. Pero entonces el mensaje hoy es de que amar es un verbo. Y Dios ya hizo todo lo que puede hacer por nosotros. Ya más no puede hacer. Cuando Jesús colgaba en la cruz dijo, hecho está, terminado está. Ya no hay más que hacer. El sacrificio perfecto por los pecados de la humanidad ya fue hecho y está en que si lo vamos a recibir o si lo vamos a rechazar. Pero Dios ya hizo todo lo que puede hacer por nosotros. Ahora está en nosotros recibirlo o rechazarlo. ¿Verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando dice creer aquí, hermanos, no es una creencia
mental o intelectual. Cuando se dice creer en Él, creer en Jesús, en Yeshua, es recibirlo a Él como su Salvador. Y recibir a Jesús como nuestro Salvador es hacernos discípulos de Él y seguirlo a Él con todo nuestro corazón, obedeciendo sus mandamientos y obedeciéndolo a Él. No nomás decir, oh, sabes que yo creo en Jesús. Dice la palabra de Dios que los demonios creen en Dios y tiemblan. Yo he hablado con personas que viven en pecado, con reos que han cometido los crímenes peores y dicen, oh, sí, yo creo en Dios. Pero la creencia es solamente intelectual. Los demonios creen en Dios y tiemblan. Eso no cuenta. Creer en Dios es recibir a Jesús en su corazón, de todo corazón, como su Salvador, y hacerse discípulos de Él, siguiéndolo a Él, a Jesús, a Yeshua. Dios ya hizo el trabajo, ya hizo todo. Ahora nuestro trabajo, el trabajo de la humanidad, es de recibirle a Él como su Salvador y seguirle como su discípulo. Pero todo comenzó, hermanos, porque Dios nos amó. Porque amar, es un verbo. Es un verbo, es acción. Yo amo a mi esposa, cuido de ella, estoy con ella, proveo para ella, amo a mis hijos, proveo por ellos. Eso, el amar es una acción, ¿verdad? ¿Qué tal si dijeras, yo amo mi trabajo, pero no haces nada? Pues te corren. Yo amo mi negocio, pero no haces nada por correr el negocio. ¿Qué pasa? Pues vas a quebrar. El amar es un verbo, es acción. Y ahora que amamos al Señor, la palabra de Dios nos dice que debemos obedecer sus mandamientos. Jesús dijo, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces hay tantas personas que dicen, oh, yo amo a Jesús esto, y he visto artistas que tienen hasta cigarros de marihuana en la mano, diciendo, yo amo a Jesús. Lo dudo mucho, porque no estás guardando sus mandamientos. La palabra de Dios dice que por sus frutos los conocerás. ¿Ves una persona que dice que es amante de Dios? Mira su vida, examina su vida. Y ahí te vas a dar cuenta si de veras ama a Jesús o no. Hermano, hermana, no nos equivoquemos. No nos equivoquemos. A Dios nadie lo puede burlar. Y si te has apartado de Dios, si te has apartado de Jesús, de Yeshua, regrésate a Él. Regrésate, aún hay tiempo. Viene el día en que se va a acabar el tiempo, hermanos. Y viene muy pronto. Más pronto de lo que nos imaginamos. Más pronto. Verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mira, Jesús no vino a condenar a la gente, hermanos. No vino a condenarlos. En su primera venida, Jesús vino para que el mundo fuera salvo por medio de él. En su primera venida. Él vino como un cordero manso, ¿verdad? Y la Biblia dice que no quebrantaba a ninguna planta, ¿verdad? No gritaba, dice la palabra de Dios. Se juntaba con prostitutas, se juntaba con lo peor de la sociedad, pero no para que estuviera de acuerdo con su pecado,
sino para salvarlos. ¿Verdad? Y los religiosos criticaban a Jesús. Si supiera quién es esta persona, no estuviera aquí. Y Jesús les decía, ¿saben qué? Los enfermos son los que necesitan un médico. Los que no están enfermos no necesitan un médico. En otras palabras, yo vine a salvar y a sanar a lo que se había perdido. Y estamos en la era, en el tiempo de la gracia, hermanos, donde Jesús Yeshua aún ofrece su gracia y su perdón. A finales del ministerio de Jesús, en una ocasión, si me recuerdo bien, no se les permitió la entrada a Jesús, a Yeshua y a sus discípulos a cierta ciudad. Y me parece que eran Santiago y Juan y su hermano, los conocían como los hijos del trueno, de los truenos. Digo, Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y destruya a este pueblo? ¿Y qué les dijo Jesús? Dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Dice, el Hijo del Hombre vino a sanar y a salvar lo que se ha perdido. Entonces, Jesús no vino a condenar al mundo, hermanos. Jesús no te rechaza, Yeshua no te rechaza. Mira, si eres creyente y te has apartado de Él y estás viviendo en pecado, arrepiéntete, deja ese pecado y regrésate a Él. Te garantizo que no te rechaza. Te garantizo. ¿Me estás escuchando? ¿Nunca has recibido a Jesús como tu Salvador? ¿Piensas que no tienes remedio? Yo te digo, ven a Él. Él no te rechaza. ¿Por qué? Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que seas salvo por Él. A eso vino. Vino a pagar el precio de tus pecados, a perdonarte tus pecados. Mira, en el Antiguo Testamento sacrificaban corderos, bueyes, chivos y todo tipo de animal. Y la sangre que era derramada cubría los pecados temporalmente. Una vez al año, el sumo sacerdote ofrecía un sacrificio por los pecados de Israel, se llama el sacrificio para el pecado, y entraba al lugar santísimo, esparcía 7 veces sobre el arca del pacto y cubría los pecados de Israel por un año. Y al siguiente año lo tenían que hacer cada año. Pero cuando vino el Cordero de Dios, Jesús Yeshua, el Cordero sin pecado, lo que llaman inmaculado, su sangre no nomás tapa tus pecados temporalmente, ¿sabes qué? Los borra. Los borra. Entonces, si tú has tenido dudas de venir al Señor, ya no tengas dudas. Si crees que has pecado de una manera que ya no tiene remedio, a eso vino a Jesús, Yeshua, a salvarnos de nuestros pecados, a limpiarnos, a lavarnos. Porque el amar es un verbo. ¿Qué hizo Dios? Que Dios envió a Jesús al mundo para que el que crea en Él sea salvo por Él. Ya no te detengas, ¿verdad? No esperes. ¿Qué estás esperando? Ahora, va a regresar Jesús, Yeshua. Va a regresar una segunda vez. Y cuando Él regrese la segunda vez, entonces va a juzgar a quienes rechazaron su ofrecimiento de salvación. La primera vez vino como un cordero manso, ¿verdad? A morir por los pecados de la humanidad. Pero cuando Él regrese la segunda vez, Él va a regresar como un rey conquistador, montado sobre un caballo blanco, y entonces va a juzgar y va a condenar a la humanidad que lo ha rechazado. No quieres estar aquí.
no quieres estar al lado equivocado de Dios, créemelo. Este ofrecimiento de salvación aún sigue vigente, pero el tiempo es corto, ¿verdad? Y se ha predicado ya por 2000 años casi, invitando a las personas a que entreguen sus vidas a Dios, porque Jesús, Yeshua, viene pronto a recoger a su iglesia. Y cuando Él recoja a su iglesia va a empezar un periodo de 7 años de tribulación, lo más terrible que te puedas imaginar. Los escritores de horror, los autores de horror, no le llegan ni siquiera a una pequeña parte de poder escribir lo horroroso que va a suceder aquí en la tierra. La Biblia nos lo describe. Lean el Apocalipsis. Ahí describe un poco de lo que va a pasar, pero va a ser tan horroroso que dice que nunca había sucedido en el pasado, ni nunca sucederá en el futuro. Hermanos, el amor es un verbo. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estás esperando para ponerte bien con Dios? ¿Que te encuentre la muerte? ¿Verdad? Que un día salgas de tu casa y te encuentre la muerte. ¿Estás esperando eso? ¿Qué estás esperando a ponerte en bien con Dios? El tiempo es corto. Él nos ama y Él lo demostró, ¿verdad? No nomás lo dijo de palabra, lo hizo con actos, con hechos. ¿Qué estamos esperando, hermanos, para ponernos en bien con Dios? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Verso 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Solamente hay un Hijo de Dios, hermanos, unigénito, único, y se llama Jesús. En hebreo se llama Yeshua. Una vez más, creer es recibir la vida y evitar el juicio. ¿Qué vida? La vida eterna. ¿Qué juicio? El juicio de haber rechazado a Jesús. Mira, hermanos, toda persona, todos nosotros, vamos a ser juzgados. Los creyentes vamos a estar delante de Jesús de Yeshua en lo que llaman el tribunal del Mesías o el tribunal de Cristo. Pero ese juicio para los creyentes no va a ser para condenarnos. Ese juicio, allí Dios va a medir nuestras obras que hicimos por Él y nos va a premiar por ellas o nos va a decir que no son válidas. Pero no es para condenación. Ya vamos a estar en el cielo. Vamos a ser premiados por lo que hicimos por Jesús, por Yeshua. Ese es el juicio de los creyentes. Pero el juicio de los incrédulos, de los rebeldes, de los que rechazaron la gracia de Dios, ese sí es un juicio de condenación. Allí se van a leer las faltas, los pecados de las personas, y Dios va a preguntar si el nombre de estas personas está escrito en el libro de la vida, y si no está, van a ser echados al lago de fuego por toda la eternidad. ¿Qué juicio quieres estar? ¿En qué juicio quieres estar? Creer en Jesús es la vida eterna. Rechazar a Jesús es el juicio de condenación eterna. ¿Qué juicio quieres estar? El que en Él cree no es condenado. La vida eterna. Pero el que no cree ya ha sido condenado, el juicio
de la condenación eterna. Lo llaman el juicio del gran trono blanco, que va a ser al final de la edad. Y te pregunto, ¿en qué juicio quieres estar? El que no cree ya fue condenado. Y por eso debemos de creer en el nombre, como dice aquí, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creer en el nombre es creer en Jesús, en Yeshua, en su autoridad. Jesús, Yeshua, tiene autoridad sobre todo, sobre la vida y sobre la muerte. ¿Crees en Jesús, en Yeshua? Tienes la victoria sobre la muerte y el pecado. ¿Rechazas el nombre de Jesús, de Yeshua? Te vas a la condenación perpetua. ¿Qué escoges? Mira, Dios hace todo, hermanos, pero está en nosotros. Tenemos el libre albedrío, lo llaman, tenemos nuestra propia voluntad. ¿Cómo la vas a ejercer? Mira, Dios no te va a forzar a hacer nada que no quieres hacer. Dios no te va a forzar a creer, así no es Dios. Es que mira, el verdadero amor es voluntario, ¿verdad? Yo amo a mi esposa, pero no porque tiene una escopeta en mi cabeza, diciéndome o me amas o te mato, ¿verdad? Eso es coerción, eso no es verdadero amor, ¿verdad? Yo amo a mi esposa voluntariamente porque he decidido en mi corazón que la voy a amar. Y Dios no coerce a nadie, Dios no obliga a nadie a que lo ame, porque no es amor verdadero, ¿verdad? ¿Cuántas historias trágicas hemos oído de personas que fueron de una manera u otra obligadas a casarse con otra persona que no querían? Y nunca puedes tú obligar a nadie a que te ame a la fuerza. Y Dios no es diferente, ¿verdad? Yo no quiero a nadie que no me va a amar voluntariamente, ¿verdad? Yo no quiero forzar a nadie que me ame, porque no es verdadero amor. Y es lo mismo con Dios. Dios no obliga a nadie a que lo ame porque no es verdadero amor. Él quiere que sea un amor voluntario, un amor verdadero. Y yo te pregunto esta mañana, ¿a qué lado quieres estar? Dios te ama, ya lo demostró. ¿Qué más te puede demostrar más que mandar a su único hijo a pagar el precio terrible de tus pecados? ¿Qué más? Y a ofrecerte la vida eterna con él. Dios ya hizo todo lo que puede para demostrarte su amor. Ahora, ¿qué vas a hacer con eso? Todos somos confrontados con eso. ¿Qué vas a hacer con el amor de Dios? Solamente se pueden hacer dos cosas. Una, o lo recibes, o otra, lo rechazas. ¿Qué vas a hacer con el amor de Dios? Amar es un verbo, tienes que tomar acción. Tienes que recibirlo, arrepentirte de tus pecados, confesarlo como tu Salvador y decidir que lo vas a hacer, lo vas a seguir. Vas a ser un discípulo de Jesús, de Yeshua. Y son cosas serias, hermanos, porque habla sobre las cosas eternas, ¿verdad? Esta vida es temporal. No importa qué real parezca, ¿verdad? Es temporal, se va a acabar. Pero Dios, las cosas de Dios, su reino, es para siempre, es eterno. Vas a vivir, si lo recibes, vas a vivir bendecido en esta vida y luego te espera la vida eterna. Si lo rechazas, vas a vivir sin Dios en esta vida y también en la eternidad.
No bueno, hermanos. No bueno. No es bueno. Verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y aquí está, mira, mucha gente se pone a decir, ¿por qué Dios permite, si Dios es bueno, por qué Dios permite las cosas malas? ¿Por qué no evita que pasen las cosas? Y te voy a decir cuál es la respuesta. Es nuestra voluntad. Los hombres y las mujeres escogen hacer cosas malas. Y la razón que la mayoría de las personas no reciben a Jesús y a Yeshua es por esto. Aquí está la respuesta. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque las personas aman más el pecado que a Dios, que su luz, que su salvación. Aman más los placeres y no quieren dejarlos y entregarles su vida al Señor. Rechazaron la luz de Jesús, de Yeshua, lo rechazan porque aman su pecado, no quieren dejar su pecado. No quieren dejar sus drogas. No quieren dejar su inmoralidad sexual. No quieren dejar su dinero. No quieren dejar su fama. No quieren dejar sus brujerías, sus hechicerías, sus idolatrías. No quieren dejarlas. Prefieren las tinieblas y rechazaron a la luz. Entonces la condenación se refiere al motivo del juicio. Y la luz se refiere a Jesús, a Yeshua, a la luz del mundo. Pero tristemente, hermanos, tristemente, la gente ama más a las tinieblas, al pecado, que a Jesús, a Yeshua. Por eso lo rechazan. Y hacen todo tipo de excusas. Los ateos no son verdaderos ateos, hermanos. Son personas que se han rebelado en contra de Dios y prefieren más las tinieblas que la luz. La Biblia dice en Romanos 1 que la creación de Dios hace explícitamente prueba de la existencia de Dios. Dice que son sin excusa. Entonces el ateo formula un montón de incoherencias, ¿verdad? Argumentos incoherentes de que no existe Dios, pero ¿sabes qué? Saben que existe Dios, pero lo odian. Y en su corazón han decidido que no quieren nada con Dios. ¿Por qué? Porque amaron más las tinieblas que la luz. Se oye un poco severo el mensaje esta mañana, pero quiero inculcar, quiero hacer énfasis en que amar es un verbo y Dios ya nos amó, hermanos. Dios ya hizo todo lo que puede por nosotros, enviando a Jesús, a Yeshua, su Hijo. ¿Lo quieres amar? ¿Quieres la luz o prefieres las tinieblas? Eso depende completamente de ti, de nosotros. No se puede forzar. Hay, por ejemplo, el Islam. Islam te mata o te esclaviza, pero esos te quieren forzar a que ames a su Dios Alá, que es un falso Dios, y de todas maneras no es amor verdadero, porque es amor obligado o forzado. Verso 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mira, hermanos, un día todo pecado, si no recibimos al Señor, va a ser reprendido.
Vamos a dar cuenta por todos los pecados, todo lo que hablamos, todo. Todo. Y todo lo que hacemos, decimos, está siendo grabado. Todo. Allá en el cielo. Y cuando recibimos a Jesús, cuando venimos a la luz, a Yeshua, Jesús, esos pecados que están escritos, ¿qué creen? Son borrados. Dice, hey, ve, dime sobre los pecados de este creyente. No, pues no encuentro nada. Todo está borrado con tinta roja, ¿verdad? Con la sangre de Jesús. Pero si no recibimos a Jesús, a Yeshua como su Salvador, todos los pecados están siendo escritos. Y un día, en el juicio del gran trono blanco, delante del Padre, ahí se van a leer todos los pecados, hermanos. Las personas van a ser juzgadas que rechazan a Jesús de todos sus pecados. Terrible. Terrible. La gente ofrece muchas excusas para no aceptar a Jesús, a Yeshua, al Mesías. Y muchas personas hacen excusas como, oh no, dice, la iglesia está llena de hipócritas. Y otros alegan que no comprenden las verdades sobre Cristo, el Evangelio. Es muy sencillo. Jesús, Yeshua, te ama. Él vino a este mundo y pagó el precio terrible de tus pecados. Y si vienes a Él, si lo recibes como tu Salvador, tienes la vida eterna. Es muy sencillo. No es difícil de entender. Lo difícil es hacer la decisión, rendirle tu voluntad y entregarte a Él. Eso es lo difícil. Miren, yo creo que una de las cosas más difíciles es rendir nuestra voluntad. Porque todos queremos hacer lo que queremos. Pero cuando venimos a Jesús, a Yeshua, tenemos que rendirle nuestra voluntad. Y las personas ponen cada tipo de excusa porque aborrecen la luz, aborrecen la santidad, aborrecen la pureza de Dios. Pero este día yo quisiera extenderte una invitación, si nunca le has recibido a Jesús, a Yeshua. Él te ama, tomó acción y murió por tus pecados. Ya no lo resistas, recíbelo. Entrégale todas tus excusas, todas tus ansiedades y tus cuidados y todas las cosas que todos tenemos, hermanos, créanme. Entrégaselos a Él. ¿Te has apartado del Señor? Regrésate a Él. La hora es muy tarde. Es muy tarde. Finalmente, verso 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Quien practica la verdad, obviamente ya es un creyente, pues sus obras se realizan en Dios. Por lo tanto, venir a la luz es más que ejercer la fe. Quien viene a la luz no solo cree, sino que también se identifica abiertamente con ella para que sus obras sean consideradas, realizadas en uno con otras palabras. No nos podemos avergonzar de Jesús de Yeshua. Somos identificados con Él. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Rey. Y este Dios amante, ¿verdad? Que nos amó y tomó acción enviando a su Hijo Yeshua a morir por nuestros pecados. Él sigue haciendo la invitación. Ven a mí. Vuélvete de tus pecados a Dios y recibe a Jesús, a Yeshua, como tu Salvador.
y entrégale tu vida. No te vas a arrepentir. No te vas a arrepentir. Y hermanos, Él nos ama. Los salmistas escriben de la abundancia de la casa de Jesús. Escriben sobre beber del río de los placeres que Dios tiene para nosotros. Él es bueno. Él es amor. Él es bondadoso. Todo lo que leímos ahí en el capítulo 13, la primera carta a los Corintios, Dios es amor. Y Él nos ama y Él quiere que vengamos a Él. No tardes ya. La hora es tarde. Ya nos está dando algún tiempo más. Fíjate lo que está pasando en el mundo. Fíjate lo que está pasando en el mundo ahorita. No tengo que decirte mucho. La hora es más tarde de lo que pensamos. Padre, te damos gracias esta mañana. Te alabamos, Señor, que nos amaste tanto que enviaste a Yeshua, Jesús, a tu único Hijo, a pagar el precio terrible de nuestros pecados. Ahora te pido, Señor, que alguien me está oyendo esta mañana que no te ha entregado su corazón, Señor, que tú lo derrames tu bondad en sus corazones para que vengan a ti. Hay alguien que se ha apartado de ti, Señor, que tú la vuelvas a ti, Señor. Pues la hora es tarde. Te lo pido todo en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach. Amén. Pues de pie, Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Dios les bendiga a todos. Tengan una semana gloriosa. Si les gustan, hermanos, estas enseñanzas, suscríbanse al canal, háganle like y también compártalo con otros para que puedan escuchar la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos. Tengan una semana gloriosa y Shabbat Shalom.